El Gobierno Nacional decidió extender hasta fin de año la ayuda para el pago de los salarios. De hecho, es una información que hoy fue publicada en el Boletín Oficial, Mario. Es uno de los aspectos del ATP, el que tenemos todos más fresco, más presente, Sí. pero son 5 líneas de asistencia las que tiene este programa, que fue extendido, prorrogado y estará en vigencia hasta el último día de este año, de acuerdo a lo que dice el decreto 823 que fue publicado en el Boletín Oficial, que establece la necesidad de seguir asistiendo a diversos sectores. A quien vemos en imágenes es el ministro Matías Culfas, hombre responsable del área de producción y sobre quien recae la responsabilidad de mantener este programa. Dice en el texto y en los considerandos de este decreto, si bien se observa una recuperación de la actividad económica, la misma evidencia heterogeneidad sectorial y territorial. Es decir, que no es parejo en todos los sectores y en todo el territorio. Sí. Por tanto, más allá de que hay algunos que se recuperan, hay otros que siguen en situación crítica. Fundamentalmente los que se dedican a la cultura, al entretenimiento y a las artes, que no han tenido para nada. ninguna posibilidad de reactivación desde el mes de marzo a esta parte. Sin embargo, también durante el último mes se agregaron otras 15 actividades que las podés consultar buscando programa ATP en cualquiera de las páginas web del gobierno y vas a encontrar estas 15 actividades, quizá la tuya, si sos comerciante, si sos emprendedor, está comprendida dentro de este nuevo esquema. Los salarios que se paguen los primeros días de noviembre, correspondientes al mes de octubre, formarán parte de este programa ATP Ronda 7. Ya se pagaron 6. Preguntar, ¿6 ya? 6 ya. Claro, porque eso comienza después, 1 o 2 meses después de que se inicia la cuarentena o la pandemia. El IFE, por ejemplo, todavía no se define cuándo se paga el 4. Ah, bien. O sea, se han pagado 3 nada más. El IFE 4 todavía no se sabe cuándo. Y hay reclamos para que se pague el 4. Y sí, incluso también se habla de que puede haber un bono para fin de año, Sí. que podría estar incluido el IFE dentro de una canasta navideña, una cosa por el estilo. Lo cierto es que todavía no está claro ese panorama. Son cerca de 9 millones de personas las que han sido asistidas por el IFE. Pero vamos a ver el programa ATP. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son estas 5 líneas de asistencia que tiene el Gobierno Nacional en su carpeta para asistir a las empresas y los trabajadores en la República Argentina? Por un lado, la asignación compensatoria del salario. ¿Qué es esto? Bueno, pagar entre 1 y 1,5 salarios mínimos vitales y móviles por empleado a las empresas cuya facturación de agosto del 2020 haya caído frente al mismo mes del 2019 y desde 1,2 hasta 2 salarios mínimos por empleado a aquellas que realicen actividades consideradas críticas. Turismo, entretenimiento, cultura, salud, deportes, venta de artículos regionales, por ejemplo, talabartería, marroquinería, alquiler de equipos de transporte, por ejemplo, son algunas de ellas. También los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. El monto máximo de 150.000 pesos y no puede superar el 25% del límite superior de ingresos brutos que corresponda a cada categoría, tanto de monotributista como autónomo. También los créditos a tasa subsidiada. Es decir, las empresas beneficiarias de los créditos otorgados en septiembre, por ejemplo, que en los próximos 12 meses mantengan los puestos de trabajo o generen nuevos, pueden recibir un reintegro que cubre parcial o totalmente el valor del crédito. Por ejemplo, una pequeña empresa de 1 a 9 empleados, si mantiene la cantidad de empleados, el reintegro es del 5% por trimestre. Si se sostiene durante los 4 trimestres del año, el reintegro de ese crédito es del 20%, siempre y cuando haya pagado la totalidad del crédito sin incurrir en mora de hasta 30 días corridos desde el vencimiento. El otro es el reintegro, como decíamos, lo que marcábamos, el reintegro de estos créditos, y también las prestaciones por desempleo, que se elevó el monto de las prestaciones económicas por desempleo y va a ser entre 6.000 y 10.000 pesos. Pueden acceder las personas que cumplan las condiciones establecidas por la ley 24013 y 25371 y también se prorroga hasta el 31 de diciembre. Trabajadores permanentes que tienen que tener al menos 6 meses como trabajadores con aportes en los últimos 3 años anteriores o eventuales y de temporada que hayan trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años. Seguimos repasando. A ver, hasta ahora, desde la ronda 1 a la ronda 6 del ATP, estos son los números globales. Por supuesto, son números redondos. Y esto no quiere decir de que todas estas empresas o estos trabajadores hayan recibido el ATP permanentemente en las 6 rondas. Claro. Sino que algunas tuvieron en la primera, otras se sumaron en la segunda,
Sí, recordemos que hubo un proyecto, algún momento que se decía que el Estado podía tener participación y muchos empresarios se asustaron. Sí. Después salió también el impedimento de hacer operaciones o transacciones en el mercado cambiario. Muchas empresas también se dieron de baja. No todos han recibido todo el tiempo, pero más o menos este es el alcance. 328.000 empresas en las 6 rondas, unos 3 millones de trabajadores. Por ejemplo, en el que se va a pagar los primeros días de noviembre es 1.600.000 trabajadores, claro, nada más, es la mitad. Pero este es el número global de las 6 rondas y el aporte que ha hecho el Estado en cantidad de dinero, 175.000 millones de pesos en estas 6 rondas del ATP. La séptima, la que viene, bueno, sigue siendo igual, los requisitos los mismos. La empresa tiene que tener variación negativa de su facturación del último año y recibe hasta un 50% del salario neto. Si tiene variación positiva de hasta el 40% en el último año en su facturación, se le da un crédito de tasa subsidiada con una tasa del 15%. Es exactamente igual, se renueva en esta nueva ronda del ATP. Ahora bien, hay un número que mira el gobierno y que enciende una luz roja, como lo vemos marcado allí. De acuerdo a datos del INDEC, el tercer trimestre de este 2020, el nivel de empleo en la Argentina cayó en el sector privado, fíjate, casi 17%. Según los números del INDEC y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Argentina, esta es la variación de la gente que trabajaba en el ámbito privado en marzo, casi 21 millones de personas, y aquellos que en agosto, ¿sí?, después del tercer trimestre, seguían trabajando, 17.122.000, una variación de 17 puntos. Sin embargo, este panorama crítico que se da en el sector privado no se dio en el ámbito público. Al contrario. Trabajadores nacionales, provinciales y municipales, están todos incluidos aquí, tienen una variación de casi un punto, de casi el 1%, más de 20.000 trabajadores, casi 30.000, de 3.180.000 a 3.210.000, también números redondos hemos puesto aquí, más allá de que al principio están un tanto distintos. Pero es una variación porcentual del 1% en el ámbito público contra una caída de 17 puntos en el ámbito privado. Y allí es donde está la mayor preocupación, porque, como decíamos al principio, hay cierta reactivación en algunos sectores. En muchos la situación es altamente crítica. Seguimos repasando los números, nos vamos a enfocar a lo que sucedió en Mendoza. A ver. Tenemos los datos estadísticos de las primeras 4 rondas. ¿Sí? La quinta, la sexta todavía no se cierran, todavía no está esa información. Desde la ANSES tuvieron la gentileza de compartirnos esta información. Todavía no tienen cerrados los datos de la ronda 5 a la 6, mucho menos la 7, claro que todavía no se paga. Pero ahí están también los números de cada una de las rondas en la provincia de Mendoza. Ahí se ve lo que vos decías, ¿no? Cómo va cambiando. ¿Viste cómo va cambiando? Con la primera ronda y cómo termina con la cuarta. Y no necesariamente las 4.560 que cobraron en la ronda 4 cobraron en las rondas anteriores. Claro. O no necesariamente las que cobraron en la ronda 1, que son casi 8.000, son parte de estas 4.500 que están en la ronda 4. Lo mismo que la cantidad de trabajadores. Ha ido bajando claramente aquellos que solicitaron la asistencia en una primera etapa a los que han ido solicitándola después. Por supuesto, la ronda 5, la 6 y la 7, los números son aún más bajos. ¿Sí? Ha ido decreciendo. Y ahí están los números, básicamente, de 1.679 millones de pesos en el primer aporte en la ronda 1 a 879 millones, casi la mitad en la ronda 4, más allá de que el número de empresas y el número de trabajadores no es la mitad. En lo que hace aportes dinerarios, sí, es la mitad. Y aquí están incluidos todos, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos, todos los que han solicitado de algún modo la asistencia a través de este programa para aportes al trabajo y la producción que lleva adelante el Gobierno Nacional y que, como decíamos también cuando arrancamos, se extiende hasta fin de año. Hasta el 31 de diciembre.